la mayoría negativas, y es justo y necesario tener noticias positivas. El Evangelio significa buena noticia. El Evangelio es el poder de Dios, es la noticia más grande que puede existir, está aquí en la Biblia. Entonces nosotros como cristianos tenemos que ser bien conscientes que hay muchas voces hoy en día que están queriendo llenarnos el cerebro. Recuerden que nosotros tenemos que proteger nuestro espíritu, nuestro cuerpo, pero también nuestra mente. Y la palabra de Dios, especialmente la palabra evangelio, significa buena noticia. En el pasado, cuando una muchacha encontraba novio, decía, tengo un evangelio que compartirte, le decía a sus compañeras. Y bueno, es que en el griego, sobre todo en el griego koiné, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra evangelio significa buena noticia. Entonces nosotros los cristianos tenemos la noticia más importante y la noticia más buena que puede existir, que está aquí en la palabra de Dios. Y esa buena noticia en una sola palabra es Jesucristo. Y es lo que queremos nosotros, llenarnos el corazón, llenarnos la mente, llenarnos aún nuestro mismo cuerpo, ¿verdad? De esta buena noticia, de este olor agradable que es Jesús, que es su palabra. Y en ella encontramos muchos tesoros. Dice por ahí la misma palabra de Dios que vale más que 1000 monedas o que miles de monedas de oro, vale más la palabra de Dios. Y más dulce que la miel que destila de un panal es la palabra de Dios. Ciertamente sí, la palabra de Dios también cuando ya la queremos aplicar también nos cuesta trabajo. Pues vamos pues a dar inicio formalmente a través de este momento. Vamos a iniciar la invitación a la cadena de oración que queremos impulsar, que queremos animar a toda la gente, ¿verdad? Porque en medio de todas esas malas noticias, nosotros tenemos que ser propositivos y proponer la mejor noticia. Tenemos la mejor noticia. Ninguna cadena de televisión tiene la mejor noticia más que nosotros los cristianos. Y seamos televisados o no, eso no importa. Lo importante es que esta noticia esté aquí y hay que contribuir con la buena noticia basada en la palabra de Dios. Este es una invitación, pero a la vez es un estudio bíblico a que nosotros podamos tener un momento de oración todos los días hasta que termine la pandemia a las 9 de la noche. ¿Con qué? Con el Salmo 91 y el Rosario. Si las familias fueran muy pequeñas o con niños pequeños, a lo mejor un misterio del Rosario, ¿verdad? Sería suficiente. Lo importante es que habría que orar porque la oración es amar, una expresión de amor. Y yo creo que de la más alta expresión de amor que tenemos es la oración. Tal vez no lo habíamos visto así, pero así es. Orar es amar. Eso me caía a mí el 20 hace unos días, ¿verdad? Ayer nada menos, que posteaba yo esta invitación a la cadena de oración, que orar es amar a Dios y amar a tu prójimo. Y es el amor más alto que podemos tener. Porque nos negamos a nosotros mismos para dedicar un tiempo a Dios, para pensar en Dios, para pensar en los demás. Y no solo para pensar, sino para adorar a Dios. Entonces, está la invitación en medio de tantas noticias, como decía, nada menos ahora estaba viendo aquí una persona que estaba anunciando y ya llevamos tantos muertos y ya llevamos tantos contagiados y que ahora esto y ahora lo otro. Yo no digo que esté mal, ellos hacen su trabajo, pero ellos se quedan en un plano horizontal, lo que en la Biblia, en el estudio, en los teología bíblica llamamos el cronos, es decir, el tiempo horizontal. Los cristianos, además de vivir en el tiempo horizontal, sobre todo vivimos en el kairos o jairos, que es el tiempo de Dios, es el tiempo de la eternidad, es el tiempo del amor, es el tiempo de la fe, es el tiempo de la esperanza. Entonces vamos a tener eso, vivir en el jairos, en el tiempo de Dios, en el tiempo del amor, en el tiempo de la oración. Porque si vivimos en la plan meramente horizontal, nos vamos a desanimar, algunos se van a deprimir. Y créanme, aquí mismo tenemos noticia, algunos de los colegas sacerdotes están por allí recibiendo ya algunas llamadas, algunos como lucecitas, ya no solo ámbar, sino ya rojas, de gente que hasta está pensando en suicidarse, especialmente la gente ya pues mayor, ¿verdad?
Pero aún los jóvenes, no crean, a veces los jóvenes, debiendo ser la gente más animosa, muchos de ellos quieren vivir ya como retirados y sin hacer mucho y esforzándose poco y por lo mismo pues se deprimen. Una persona que está activa, que ora, que tiene fe, que tiene esperanza, difícilmente puede caer en eso. Vamos pues a comenzar con nuestro estudio después de esta introducción de vivir en el Jairos o Kairos, según como queramos pronunciarlo, ambas son permitidas. Vamos al Salmo 91. Tengo aquí la versión de la Biblia latinoamericana que es muy conocida. Cuando estuve en Odessa, Texas, esta la promoví mucho, pero aún allá mismo empecé a promover y ya ahorita aquí de lleno esta Biblia Jerusalén, que ambas versiones son preciosas. Esta es más pastoral, y esta es un poquito más, pues, más apegada al texto original, al texto griego y al texto arameo y hebreo. Bien, dice el Salmo 91, el que habita al amparo del Altísimo, al amparo de Elión. La palabra Elión significa altísimo. Habitar al amparo de Dios, habitar al amparo de Dios es vivir en la luz, es decir, no vivir en la mentira. Porque sí, quisiéramos ser bendecidos y protegidos, pero sin ninguna consecuencia, ¿verdad? Y así no se vale. Vivir al amparo de Dios, vivir, es vivir en la luz, es decir, vivir en la verdad, en el amor. Ciertamente nadie es perfecto, pero sí tenemos que estar bien decididos para estar en el camino de Dios. Entonces, esto de habitar en la presencia de Dios es algo muy profundo. Aquí en este puro versículo pudiera yo quedarme todo el estudio bíblico. Pero significa eso, pues vivir en la luz, vivir en Dios, dejar la mentira, dejar la falsedad, dejar un pie en las tinieblas y otro pie en la luz y traerte los dos pies, perdón, al reino de la luz. Bien, el que habita al amparo del Altísimo y mora a la sombra de El Shaddai, es decir, El Shaddai significa el omnipotente, el todopoderoso, el que lo puede todo. No estamos hablando aquí de una persona con responsabilidad de un estado o de una ciudad, estamos hablando del que tiene todo el poder. Le ha sido dado el poder, dice Jesús, en el cielo y en la tierra, y vayan por tanto y hablen de mí y prediquen el Evangelio. Entonces, con esta conciencia de vivir en la luz y de estar con el que todo lo puede, entonces sí podemos decir refugio mío, baluarte mío, mi Dios en quien confío. Confiamos en Dios. Y con esa plataforma, dice, Él te librará de la red del cazador. Satanás está buscando como león rugiente, como dice la carta a San Pedro, dice, está como león rugiente buscando a quien devorar, resístanle firmes en la fe. Entonces, nosotros tenemos que estar con Dios para ser librados de ese cazador que está buscando de alguna manera tendernos una trampa. Yo quisiera también decir esto, que esta situación que estamos viviendo de pandemia y todo esto, también Satanás está aprovechando para atemorizar de más a muchos cristianos, para hacer su obra negra. Y bueno, nosotros tenemos que estar alertas para no caer en eso y estar atentos para ser librados de esa red del cazador, de esa peste funesta. Y aquí está claramente el término de peste, ¿verdad? La realidad que estamos viviendo. Nos va a librar de esa peste por más fuerte que sea. El Señor nos promete y hay que apropiarnos de esta palabra. Con sus plumas te protege y bajo sus alas hallarás refugio. Este tema de las plumas, de las alas, es un tema muy grande, muy profundo, muy bonito. En el Antiguo Testamento Dios muchas veces se refiere al pueblo de Israel como Él es como el águila que cubre, que protege a su pueblo. Dice, cuando ibas por el desierto yo te llevé en alas de águila y tú viste mi poder, dice en Éxodo. Jesús mismo, antes de entrar a Jerusalén, por cierto, pues ya estamos a punto de empezar la semana más importante para nosotros, vivámosla con mucha intensidad
desde el profundo de nuestro corazón. Bueno, antes de entrar a Jerusalén, Jesús lloró y utilizó esta misma imagen. Dice, ¿cuántas veces quise yo, Jerusalén, como la gallina cobija sus polluelos, abrazarte y tenerte bajo mis alas? Pero Israel, ese pueblo de Dios muchas veces dice, no quiso. Agarraron sus caminos, pero aquellos que le recibieron, Dios les dio la gracia de ser hijos de Dios. Tú y yo, hermano, hermana, estamos llamados a estar bajo esas alas divinas y no deberemos tener ningún mal. Pero Dios espera nuestra libertad. Dios a fuerza no nos va a meter. Mucha gente hoy en día todavía no cobra conciencia de que es un momento para entregarse más a Dios, de arrepentirse de sus pecados. Este momento también es un momento de corrección divina, como ya lo he dicho. Y un término más fuerte sería un castigo, ¿verdad? De hecho, la palabra corrección y castigo prácticamente van de la mano. Yo a veces prefiero más usar el término corrección porque nos metemos en ese contexto de una ira amorosa de Dios, Dios que nos ama y que nos corrige. Bien, no temerás el terror de la noche ni la saeta que vuela de día. Todo esto, como decíamos, ¿verdad? Sintiéndonos amados por Dios, habitando y viviendo en la luz, en la verdad. Entonces, de esa manera no temeremos el terror de la noche. Dice San Juan en su primera carta que el amor perfecto echa fuera el temor. Entonces, es como que una manera de darnos cuenta qué tanto miedo tenemos tú y yo. Y si somos honestos, a veces sí dejamos que el miedo se nos meta. Pero el amor perfecto echa fuera el temor. Alabado sea Jesucristo. No temerás el terror de la noche, ni la peste que vuela de día. O sea, ni de día ni de noche, el Señor siempre va a estar con nosotros. Ni la peste que avanza en tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía. O sea que ni de día ni de noche, ¿verdad? Una de las traducciones habla del demonio que avanza a mediodía. Así la traduce algunas de las traducciones más cercanas, más literales. Pues Dios nos protege de todo mal. Dice, aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Basta con que fijes tu mirada y verás la paga de los malvados. Esto es importante. En este tiempo está muriendo mucha gente inocente, pero también veámoslo como un tiempo de purificación. Esa gente inocente se ha purificado y puede estar con Dios. Mucha gente que a lo mejor no ha querido arrepentirse, o hay gente que dice, bueno, yo hasta que ya me esté muriendo, entonces sí me voy a arrepentir. ¿Quién te garantiza a ti? ¿Quién me garantiza a mí que nos vayamos a acordar de Dios en el último momento? ¿Qué tal si es algo repentino? Por eso es bien importante que nosotros nos preparemos, tengamos un corazón sincero, abierto, un corazón honesto y un corazón que ama a Dios de todo corazón, un corazón preparado para recibir al Señor. De hecho, este tiempo también es para pensar en otros temas como el infierno, el cielo, el purgatorio. En otro estudio hablaremos un poquito, que nos metamos algunos textos de Apocalipsis, cuando habla de la muerte segunda y cuando habla del Hades y todo eso. Ya dejaremos tiempo para eso, porque sí es importante, no para asustarnos, sino son temas que todo mundo deberíamos de conocer y meditar también en ellos. Yo creo que este tiempo también será un tiempo bueno para meditar sobre eso. Sí, muchos malvados, como dice aquí, verán la paga de Dios, verán esa maldad que hicieron, pues todo lo que siembres, eso se va a cosechar. Si tú sembraste maíz, vas a cosechar maíz. Si tú sembraste espinas, vas a cosechar espinas. Si tú sembraste trigo, va a salir trigo. Entonces, lo que uno siembre, eso va a cosechar. Es bien importante, ¿verdad? Si el malvado no se arrepiente, pues va a cosechar maldad para él. Tú que dices, Yahvé es mi refugio, y tomas a Elión por defensa. Nuevamente este tema de Dios como el refugio. Dice otro salmo, me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Yo creo que, hermanos, este es un tiempo de refugiarnos en las alas de Dios mientras pasa esta calamidad. Por allí me preguntaba alguien, y ahora lo respondo,
ese texto de Isaías 26:20, que me lo grabé muy bien, 26 porque me lo pasaron el día 26 de marzo y 20 porque estamos en el 2020. Entonces dijeron, este texto, ¿verdad?, está circulando en todas las redes y díganos qué está pasando. Hay que meternos a la alcoba, porque así el texto lo dice directamente. Dice, eh, enciérrate en tu morada, en tu alcoba, hasta que pase la ira del Señor. Pues déjenme decirles que yo lo estuve estudiando los capítulos antes y después de este texto de Isaías, y yo sí creo que tiene algo que decirnos, porque está en un contexto del el parto, de dar a las angustias que se vienen antes del parto, todo esto con una figura simbólica, y es lo que el Evangelio nos dice. Entonces sí hay una relación, sí hay una relación, es un tiempo en el que el Señor de alguna manera quiere hacernos una corrección fraterna, una corrección como hermanos, pero también como hijos. Sí tiene otras connotaciones este texto de Isaías, pero en general yo creo que alguien con una sencillez de corazón sí puede aplicarlo. No tan literal, porque finalmente el Señor nos dice, si tú quieres orar, enciérrate en tu cuarto y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es también como un llamado a hacer las cosas de corazón, con sinceridad. Tenemos que encontrarnos con eso porque vivimos en una sociedad muy hipócrita que trata de aparentar, aparentar, aparentar. Y cuando ya consigue lo que tiene, muchas personas, miren, yo como sacerdote me he encontrado con muchas personas, pues que un bautismo, que una quinceañera, que muchas cosas, pero apenas desaparece eso y se desaparecen totalmente. Yo no sé, yo sé que es dar, también socialmente tenemos que tener una extensión a lo social, pero se me hace sintomático, ¿verdad?, de que mucha gente solamente busca su beneficio, dar su imagen, dar el gatazo, como decimos en México, y después se desaparecen. Tenemos que ser bien honestos, bien sinceros y aprender de una vez por todas a ser sinceros con Dios y con los demás. ¿A quién queremos impresionar? Finalmente, nosotros mismos tenemos que ser honestos. El mal no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu casa, a tu tienda, a tu morada. Que Él ordenará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán ellos en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Y luego viene un tema de batalla espiritual. Pisarás sobre el león, la víbora, hollarás al leoncillo y al dragón. Entonces, todos estos animales, la víbora, o áspid o el dragón es símbolo de Satanás, la serpiente antigua o llamado diablo, ¿verdad?, que sabe que le queda poco tiempo y está furioso y pues está queriendo llevarse a mucha gente. Pero finalmente, como dice el libro del Apocalipsis, que ellos le vencieron por la sangre del cordero, ese cordero precioso, ese cordero santo, sincero, en quien no se encontró mentira, ese cordero santo que nos ha lavado con su sangre preciosa. Aprendamos pues de este cordero que nos purifica y que nos da su gracia salvadora, su sangre preciosa nos cubre. La marca que tenemos los bautizados es la sangre de Cristo, es el bautismo, y aprovechemos pues para protegernos, ¿verdad?, con esa sangre preciosa. Miren, a propósito de sacramentales, ahorita que no tenemos sacramentos, uno de los sacramentales más grandes que podemos tener en este tiempo es una cruz, un crucifijo. Sí, el agua bendita, ahorita algunos por desfortuna no pueden tener acceso al agua bendita, pero es bien importante la cruz. La cruz, ojalá aprendamos, ¿verdad?, a tener un crucifijo en nuestra vida en tiempos de angustia. La sal bendita, el agua bendita y un crucifijo son sacramentales. Mucha gente a veces me estaban diciendo que el Papa había dicho que pusieran un pañuelo blanco en el picaporte de la puerta y que cuando viniera la plaga pues iba a ir por otro lado. Eso es superstición, con cosas de la Biblia, y luego de pasadas embarran por allí a alguna persona. Honestamente, nuestra fe es mucho más madura, mucho más sana, y está ligada a nuestra fe en Jesucristo, a nuestra comunión con los santos. Y en este sentido, déjenme decirles, y ya casi estoy terminando porque aquí hay mucho tela de donde cortar,
Nuestra Madre Santísima, el rosario es una oración cristocéntrica porque meditamos la vida de Cristo unidos a María. Y en ese sentido María es la llena de gracia, la quejaritomene, como se dice en griego, la llena de gracia. Y ella es la arca de la alianza porque ella tuvo en su seno a Jesús. ¿Y quién mejor que ella para orar junto con ella en esta comunión de los santos, orar al Padre a través de Jesucristo en el Espíritu Santo? El rosario es una fuente de oración muy grande, decía el Padre Pío por allí, que es el arma más poderosa. Bien, termino diciendo, puesto que me ama, lo salvaré, lo protegeré, pues conoce mi nombre, me llamará y le responderé. Lo salvaré y lo honraré, lo saciaré con larga vida. Le haré ver mi salvación. Estamos pues todos invitados a orar todos los días a las 9 de la noche, a sus casas, donde quiera que estén, según su horario. Si estamos a 2 horas, a 3 horas o en diferentes lugares del mundo, no importa. A las 9 de la noche, que sea la hora de tu lugar, Salmo 91 y el rosario completo, o al menos una decena del rosario, pidiendo a Dios que termine esta pandemia, que termine sus causas. Aquí hay muchas situaciones humanas que pueden estar metidas, pues Dios es más poderoso que todos ellos. Alabado sea Jesucristo, el león de la tribu de Judá, que ha vencido y que ha de abrir el libro y que ha de darnos la victoria, está con nosotros. Dios los bendiga. Buenas noches.